Mamá, quiero lanzar un podcast. Tendrá que ser el título de su futuro autobiografía. Hoy está con nosotros Jesús Blanquiño, que ha desarrollado su carrera en plataformas de audio digital, trabajando en estrategia de contenidos, crecimiento y monetización de podcasts, y que actualmente ocupa un puesto directivo en una de las principales plataformas de podcast por suscripción. Jesús, bienvenido. Muchas gracias, un placer estar aquí con vosotros. El placer es mío. Durante años el podcast fue visto como algo muy nicho, casi amateur. Hoy ya compite con cine, con series y televisión por tiempo y atención. Desde el punto de vista de una persona como tú, que te dedicas a este medio, ¿en qué momento el podcast se convirtió en entretenimiento de primera división? En el que empezó a dar dinero. O sea, en ese momento, esa es la respuesta corta, desarrollo. Sí que es cierto que precisamente era una industria que crece y se asienta sobre lo amateur, o digamos, sobre lo autoproducido, y esa es una forma de democratizar el llegar y el poder contar sobre todo historias sin tener que tener un gran medio detrás, pero es verdad que se expande, digamos, como industria y empieza a interesar a otras plataformas más grandes o a esas que lo denostaban un poco más, ¿no? Cuando empieza a dar dinero, y ese dinero puede venir desde la publicidad, vamos a decir, convencional, que conocemos tanto de radio, que es lo más similar, una cuña, por ejemplo, al branded content. Se demuestra que la publicidad en audio crea mayor retención y recuerdo que, por ejemplo, la que vemos. Entonces empiezan a darse cuenta de que si llegan a nuestros oídos contando historias, vamos a tener un buen recuerdo de esa marca, y eso significa que hay ingresos. Entonces las plataformas empiezan a interesarse precisamente, ¿no?, por meterse en este mercado. Y es ahí donde ya tanto la gente que está en su casa como personas profesionales que empezamos a dedicarnos a ello, pues se va creando esa industria que ahora se está pidiendo precisamente que se reconozca como industria cultural, porque igual que los videojuegos tienen su propio estatuto, digamos, o sea, ese reconocimiento, que el podcast también lo tenga. Digamos, hipotéticamente, que nosotros en la trastienda decidimos lanzar el show como un podcast. ¿Cómo conseguimos dinero? Pues sobre todo, lo primero que deberíais, porque además cuanto más exposición tengáis, mucho mejor. Esto es como ir a pescar. Si de repente pudieras pescar y tener tu caña en varios sitios a la vez, de manera simultánea, pues ¿por qué tenerlo solo en uno? Entonces, sobre un trabajo que ya estáis haciendo, pues ¿por qué delimitarlo solo a una plataforma si lo podéis delimitar? O sea, si podéis expandirlo al resto, y sobre todo ahora, supongo que hablaremos de video podcast, pero en vuestro caso, las plataformas de manera nativa premian mucho el contenido en vídeo. Para conseguir una marca, lo primero que habéis hecho muy bien es tener algo que enseñar. Entonces, hecho, ese check lo tenéis. Entonces, es un poco, es verdad que no es lo más agradecido, pero es vender a puerta fría, un poco ese sentido de, pues ahora mismo, cosas que se me ocurran. Aquí tenemos, por ejemplo, dentro del vídeo podemos ver una taza, podemos ver marketing, lo que sería product placement. Entonces, sí, en ese sentido es como, oye, ¿por qué no hacemos una colaboración? ¿Por qué no hacemos tal? Y tener un producto mientras está en el vídeo sin tener que mencionar podría tener un precio, vamos a decir, bajito. Si de repente tienes que hacer una mención, pues ese precio va subiendo. Y sobre todo que vas a tener una conversión clara o sea, le puedes dar unos resultados que son reales. Es decir, si está en el inicio del podcast y tú haces la mención en ese momento, vas a saber cuánta gente te ha estado escuchando y demás. Entonces, cuantos más datos tengas, más vas a poder venderle a una marca o una plataforma tu contenido, y por tanto podría pagar con eso. Y también de los oyentes. Ahora ya no hace falta, como decía antes, estar en un medio de comunicación para poder monetizar lo que estamos haciendo. Hay plataformas que a X escuchas, pero incluso Spotify, a X escuchas te dan un revenue porque vas metiendo publicidad dinámica dentro de tus podcasts. Entonces eso, pues ahí tienes, bueno, pues a poquito. Y también el modelo de Patreon, por ejemplo, de, oye, pues nos ayuda un montón que nos dieras una ayuda y tal y cual. Si hacéis 4 episodios al mes, te estoy poniendo una hipótesis, pues que 2 de ellos se han encerrado. Y para esos superfans tenéis, por ejemplo, encuentros exclusivos. Estamos grabando en un sitio fantástico para que una cantidad X de gente pudiera venir en directo a ver cómo se hace, a ver la trastienda, literalmente, y podría vivirlo como experiencia. Por tanto, una entrada bajita dentro de una ciudad o poder hacer una gira siempre también es una buena forma de hacer negocio. O sea que, bueno, yo ahí lanzo esas ideas, en plan, tenéis viajes... Apúntalo, María Josefina.
tenéis viajes por aquí previstos, pues oye, pues podéis aprovechar a tener no solo un sitio en Madrid fijo, sino decir, pues oye, vamos a cubrir no sé qué evento y vamos a hacer un episodio ad hoc esa semana en tal sitio. Entradas a, y te digo, 3 euros, es en plan de nada a un poquito, pues oye, poquito a poco se hace mucho. Ok, aquí están surgiendo cositas. Hablando de plataformas de podcast, hay tantas. ¿Cómo se elige cuál plataforma es la apta para cierto proyecto? ¿O debería subirlo a todas? Yo recomendaría, y esto si me escucha mi compañera Lourdes Moreno, no sé si la conociste en el momento en el que nos conocimos nosotros, pero ella te diría que a todas, lo mismo que te diría yo. ¿Por qué? Porque cada una va a tener un cierto público y a medida que vayas teniendo datos descubrirás que a lo mejor Spotify, que es normalmente lo que más gente tiene pues, en el móvil o donde más se puede escuchar, pues dices, voy a centrarme más en hacer, por ejemplo, cuando haga publicidad en redes, es decir, pues me hago un vídeo anunciando el programa, voy a llevar el tráfico a Spotify porque es donde más se me escucha. O de repente te das cuenta de que es iVoox quien te da más escuchas y ellos mismos tienen un programa, por ejemplo, de exclusividad, digamos, entre comillas. Es decir, ellos sí que te pagan por escuchas si estás alojado como un original suyo. Entonces te pueden escuchar cualquier persona gratis, pero cada persona que te escuche, la plataforma sí que te da X monetización. Por tanto, sube a todos y ve viendo pues un poco el tipo de público que te escucha, cuándo te escucha, porque los datos te van a dar pues mucha información para poder mejorar y sobre todo, bueno, pues ir al objetivo. Que te escuche mucha gente, ganar mucho dinero, tal. Cada uno, el éxito, que es lo que es una de las cosas que mucho hablamos, lo define cada proyecto. Bueno, estamos viendo un movimiento muy interesante dentro del entorno de podcast, por ejemplo, plataformas de entretenimiento como Netflix, que está empezando a apostar en podcast y experimentar este año, que están lanzando sus propios programas y programas formatos híbridos. ¿Cómo crees que lo van a hacer y qué papel va a jugar el podcast dentro de esas plataformas? Pues todavía no ha llegado a España, es una cosa que, bueno, como siempre en estos fenómenos, sobre todo cuando son digitales, empiezan en Estados Unidos y se van trayendo hacia Europa. Creo que, por desgracia, esta es una visión, repito, porque estoy haciendo un poco de Nostradamus, pero creo que esas plataformas van a apostar por rostros conocidos, por superproducciones, digamos, dentro de que sean videopodcast, pero dejen de lado lo que para mí creo que es la semilla del podcasting y es lo que hablábamos antes, que es precisamente esas personas que se autoproducen porque tienen algo que contar, quieren contarlo y lo van a hacer de la mejor manera posible, pero eso dentro de los estándares de Netflix pues a lo mejor no entra como digamos, como una apuesta. Entonces creo que va a ser muy bueno en el sentido de va a colocar en el podcast como un eje más dentro del entretenimiento y la información, pero va a dejar de lado a mucha gente que quizá pues no llega a Netflix. Entonces de repente creo que va a jugar un poco, va a tener dos velocidades ahí, pero el mercado siempre se va adaptando, entonces a lo mejor vemos un movimiento de otra plataforma y es gratuita como YouTube que empieza a jugar a competir también por ese tiempo y esa atención y empieza a beneficiar a la gente que no es tan profesional como lo que está buscando Netflix o busca otro contenido. Entonces creo que abre la puerta precisamente a que se consolide del todo una industria que ya en los últimos 10 años salió una encuesta de Edison Research hace un par de semanas y decía que en los últimos 10 años en Estados Unidos el consumo de podcast ha superado los 533% y que de ese porcentaje los oyentes de ese último año o la gente que había descubierto el podcast, la mayoría prefería hacerlo en vídeo. No significa que el audio... Yo creo que era un 73%. Entonces, hay un porcentaje como muy grande, ¿no? De gente que también quiere ver. No significa que solo esté en Netflix. De hecho, precisamente esa democratización que hablamos es que lo pueda escuchar de manera gratuita y siempre tenga algo que aportarme, una historia o que vaya a aprender algo con ello. Y hablando de calidad de vídeo, porque a lo mejor no sabemos en el caso de Netflix concretamente, pero por ejemplo Netflix, el contenido, las series, las películas tienen que estar grabadas con ciertas cámaras, tienen que seguir ciertas especificaciones, así que para mí sería interesante saber si van a tener esos mismos estándares para los videopodcasts, pero siguiendo ese hilo, en tu opinión, ¿un videopodcast debería tener o ser grabado utilizando cierto tipo de equipo para mantener cierta calidad o da un poco igual? Yo creo que eso es algo que se va ganando con el tiempo, quiero decir. Lo primero que tienes que contar, y lo que para mí es
imprescindible es tener algo que contar, que parece muy obvio, pero no siempre es así. Precisamente estamos a lo mejor en un momento en el que hay una sobreexposición de contenido en redes sociales, estamos como expuestos a muchas cosas que precisamente la globalización está estandarizando. Entonces es como cada vez hay menos, se están contando menos historias, se está contando la misma historia. Con esto quiero decir, teniendo algo que contar y teniendo un objetivo, tú primero, o sea, tendrás ya una historia. Entonces eso es lo que a la gente va a enganchar desde el primer momento. Los estándares técnicos es algo que, por supuesto, cuanto mejor, pues más óptimo para el oyente, pero eso no significa que solo vaya a escuchar o vaya a ver cosas que sean calidad cine, porque si no, esta industria no se hubiera creado como tal. Entonces, de primeras, la cosa es que a medida que tú vas rodándote, pues igual que cada vez harás mejores guiones o harás segmentarás mejor el programa para venderlo entre comillas, quiero decir, para promocionarlo en redes sociales, por ejemplo, para que la gente vaya a escucharlo, pues lo mismo harás de, pues oye, he conseguido esta cantidad de dinero, es este poquito, pero voy a invertirlo, por ejemplo, pues en unos micrófonos, en plan, para que el oyente lo escuche mejor. Pues eso se va a notar, desde luego, pero no es una cosa imprescindible, desde el primer momento, quiero decir. Siempre hay como una máxima que yo creo que es entre hacerlo perfecto y hazlo. Hacerlo. Existe la opinión de que el mercado de podcast está sobresaturado. ¿Qué puede hacer alguien que quiere lanzar un nuevo podcast para poder destacar? Pues yo creo que lo primero, mira, esto está sobresaturado, bueno, podemos decir un poco, hay unos 4.100.000 podcasts activos en el mundo. Y yo creo que leí hace poco que 500.000 en España solamente. Así que hay bastante, hay de sobra. Hay de sobra. Obviamente con públicos distintos y enfoques distintos. Yo, sobre todo, es como, hay que tener muy claro, y esto es una cosa que yo siempre lo trabajo así, me gusta trabajarlo así, que es tener los objetivos muy claros desde el primer momento y focalizarnos en ese es nuestro objetivo. Antes hablamos o he dicho un poco de qué es la idea del éxito. Claro, a lo mejor para una persona la idea del éxito es llegar a tener un podcast que sea de consumo de masas. Por ejemplo, en clases cuando hablo, pongo el ejemplo de Estirando el Chicle, que lleno un Within Center, un podcast y llena 17.000 personas, Pero ese es uno de los objetivos de éxito. Pero a lo mejor para otra persona es, oye, soy súper experto, a mí me encanta una parte concreta de la historia y lo que yo quiero crear es una comunidad viable que consuma constantemente mi contenido, o sea semanal o quincenal o whatever, y pueda hacer sobre ese pilar pues un universo de contenido. Y aquí hablo, por ejemplo, de Las hijas de Felipe. Las hijas de Felipe mira, así podemos hablar casi al completo. Las hijas de Felipe estaban haciendo un doctorado en Estados Unidos y todo el material que estaban utilizando para sus tesis, que era sobre los siglos XVI y XVII, claro, les sobraba muchísimo, pero les parecía muy interesante y que dijeron, podemos hacer un podcast. Ellas no tenían ni idea técnica, en fin. ¿Qué pasa? Lo grababan en el baño de su casa. El sonido era pésimo. De baño. Pero el contenido era tan diferencial y tan bueno que al final llega alguien de una plataforma, en este caso es que coincidimos, yo las conocí en un encuentro de contenido digital y les dije, ¿por qué no estáis en ninguna plataforma? Y nos dijeron, ¿por qué no nos han llamado? Y eso hizo que pudiéramos fichar a Las hijas de Felipe en Podium para toda esa parte técnica se la poníamos nosotros. Luego después ellas han hecho un libro que ahora, o sea, se vendió en las ferias de la feria de Frankfurt en Estados Unidos, va a salir de manera global en no sé cuántos idiomas, que habla de lo mismo del podcast. Es decir, ellas han creado un centro y sobre ese centro han ido circulando digamos, el contenido. Pero ellas no tienen un público masivo, tienen un público muy fiel y muy definido. Entonces, para ellas creo que el éxito es ese, que su comunidad hagan que le interese lo mismo que les interesa a ellas. Entonces, con esto habrá otra gente que es como yo, lo que quiero es ganar dinero. Fenomenal, pues su éxito será cuantificar eso. Entonces, creo que lo que hay que tener claro para lanzar un podcast, pese a que haya muchos, es tener muy claro lo que quieres conseguir tú. Y luego después intentar tener relaciones con las plataformas. Por ejemplo, Spotify premia mucho la novedad. Pues si haces un podcast en vídeo, lo subes a Spotify, tienes cierta recurrencia, pues probablemente el algoritmo
pueda darte un cariñito. También hablar con gente que se dedica al medio. O sea, al final todo también es muy de relaciones, pero no es imposible destacar. Es difícil, pero lo más importante es que te conozcan. Pues ve poquito a poquito. Y que el boca a oreja a día de hoy sigue funcionando más que las redes. Es decir, he escuchado tal cosa. O sea, ¿de quién te podrías fiar más? ¿De una influencer que tiene 16 millones? Me da igual. Y que te dice, ay, pues he visto esto. Vas a decir, suena publi, suena tal. En cambio, te lo dice una amiga o alguien de círculo de confianza y te dice, buah, vi una serie el otro día, te encantaría, porque va de no sé qué, no sé cuánto, y te da dos claves y te la ves. Y hablando de reconocimiento, hoy vemos categorías de podcast en premios que antes eran solo para cine o televisión, por ejemplo, los Golden Globes, además de premios específicamente para podcasts como los premios Ondas, iHeartRadio Podcast Awards. ¿Qué significa ese reconocimiento para la industria del podcast? Yo creo que reconoce, parece muy redundante, pero que lo reconozca como industria. Porque ya no es, bueno, son personas que, eso de denostarlo, ¿no? Bueno, sí, son personas que se han comprado un micro y una cámara o con el móvil y están haciendo ese contenido, sino decir, no, es que están consiguiendo audiencias o están consiguiendo objetivos comerciales muy similares a los de los medios de comunicación y, por supuesto, de manera mucho más rentable. También sirve como laboratorio de series, de audioseries. O sea, yo he hecho, yo no sé la de ficciones sonoras que he hecho, pues eso puede servir para vender luego una IP a una plataforma, pues pueda ser Netflix o Amazon o cualquiera. Entonces, con esto quiero decir, de esa manera, premiando lo que se hace, digamos, con unos medios, con un esfuerzo muy grande, estás consolidando una relación, ¿no?, con las industrias, con una industria cultural que es que ya es una realidad. Es que tampoco, o sea, lo único que hace falta es que lo reconozcan como tal, pero existe. ¿Y crees que esos premios van a cambiar algo a nivel de negocio o son más simbólicos? Yo creo que como negocio siempre puede cambiar, sobre todo porque sirven también de escaparate. Esto tenemos que verlo como, o sea, al final, que te den un premio y la carrera cuando hablamos de la carrera hacia los Oscar y demás, no deja de ser una estrategia en el buen sentido, una estrategia de PR de que reconozcan a esos actores o esas películas, ¿sabes? Vender más. Entonces, ¿qué pasa? Si tú estás en la carrera de los Oscar, tu película va a sonar a nivel mundial. Entonces, ¿se lo podrá llevar o no? Pero esa película nominada tarda 60 segundos. Es lo que dice mucha gente, que lo que importa verdaderamente es la nominación, no ganar. Entonces, estamos viendo que, igual que en el cine lo hacen y lo hacen espectacularmente bien, siempre hay que aprender de quién lo hace bien. Hollywood en eso innegablemente son los que mejor lo hacen. Entonces, ellos en esa carrera exponen lo que quieren vender más importante de ese año, sus apuestas. Y esas apuestas funcionan en taquilla porque a la gente le interesa. Con los podcasts creo que, pese a que luego el premio, por supuesto, pues hombre, tener un premio Ondas pues es una cosa como muy importante, pero el hecho de que de repente ya suenes dentro de esas nominaciones, que en este caso en las hay, eso en los que puedo ver los datos sí que se nota que hay un descubrimiento importante. De repente ya suenas y es como, anda, si lo han nominado, voy a darle una oportunidad. Entonces, esa parte más difícil que es lo que hablábamos, ¿no? El que te conozcan cuando tú estás haciendo ese contenido dentro de todo lo que hay, es lo más difícil, te lo está haciendo alguien. En este caso, esos premios. Y se puede presentar cualquiera, encima es gratis, en el caso de los Ondas hablo tal, en otros a lo mejor es simbólico, son 50 euros, no lo sé. Pero es un paso importante, no tanto por ganarlo, que por supuesto ya es cerrar el círculo, sino por el hecho de que te lo den ahí una nominación, claro. Bueno, muchísimas gracias. Ha sido una masterclass de podcast. Bueno, yo muy agradecida y seguramente que el público también te lo agradece. Y bueno, si tú tienes tu propio podcast, déjamelo en los comentarios para darte follow. Y claro, agradecemos que hagan lo mismo y presionen ese botoncito para suscribirse a La Trastienda. Chao.